Debo corregir porque tuve un lapsus con Gustavo y nuestro querido amigo Ricardo Rojas, ahora se me confunde. Ricardo Rojas León. Rojas León, y he confundido a Gustavo el otro apellido, Rojas Lara, con Rojas León. Pero Gustavo está aquí con nosotros, el doctor, el médico de profesión, y el amigo que incluso cuando tiene problemas médicos, pues también piensa en Gustavo. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay, Alexander. Como siempre, un privilegio y un placer estar con ustedes. Es recíproco, doctor. Bueno, doctor, el sector salud, ya Alexander le formuló una pregunta fuera de cámara, porque una aprovecha cuando lo ve, conocer qué es lo que está pasando con nuestro sector salud, que en los últimos días como que ya la gente lo tiene más tranquilo y aparentemente las cosas van de poco en poco dando algunos pasitos de avances en el sector salud. Vamos a empezar a hablar de lo general, luego nos vamos a lo particular. ¿Cómo andan las cosas en el sector? Esas reformas que se están haciendo. Mira, actualmente el equipo que dirige el sector salud, que lo encabeza la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y en el Servicio Nacional de Salud, porque hubo la descentralización luego de que el presidente Medina promulgara la ley 123.15, que separaba al Ministerio de Salud de la rectoría del control de los hospitales, de los recursos humanos. Lo dirige el doctor Nelson Rodríguez Monegro. En la Superintendencia de Salud, Pedro Luis Castellano. Y el Seguro Nacional de Salud, licenciado Chanel Rosa Chupani. Esas 4 personas conforman un excelente equipo. Personas empoderadas de mucho tiempo y muy dedicadas. Ellos tienen una línea muy clara y muy precisa. Se reúnen 2 veces al mes mínimo con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y con el presidente de la República. Entonces ellos llevan ese es el equipo que dirige el sector salud actualmente. ¿Qué pasa? Como tú bien dices, se ha ido sintiendo una disminución de noticias negativas que siempre rondaban, porque algo que fue bien intencionado, pero cuando uno lo mira retrospectivamente, no fue una decisión correcta en el momento, fue que en el año 2013, creo que fue 2013, se decidió intervenir 56 centros asistenciales. Sí. Eso la idea era buena, remodelar, construir. La intención, la idea no era tan buena. La intención era buena. Exacto, correcto. Pero ¿qué pasa? Eso le metió una presión enorme a nuestro sistema de salud, que usualmente tiene tensiones. Claro. El sistema de salud nuestro tiene tensiones de hace muchísimo tiempo. Pero con esa decisión de intervenir 56 centros asistenciales al mismo tiempo, se quitó 1/3 de la oferta de la salud en República Dominicana. Eso agravó notablemente el servicio. Sin embargo, desde hace unos 5 meses, 6 meses, uno ve viendo que por lo menos 1 o 2 veces al mes el presidente Medina va con sus funcionarios a inaugurar uno de esos centros asistenciales. Entonces eso va quitándole poco a poco presión. Ya creo que hay unos 20 hospitales que han entrado y han entrado unos 15 centros diagnósticos. Entonces eso va quitándole presión a algo que es muy sentido, la enfermedad. Cuando tú te enfermas, buscar tener una oferta donde tú acudir. Entonces eso ha ido mejorando. Sin embargo, hay otras cosas que también van entrando paulatinamente. Y yo siempre he dicho que el sector salud ha
carecido, adolece de una estrategia de comunicación, pero no una estrategia de comunicación de prensa, sino una estrategia. Porque mira, en los últimos 6 meses, te voy a decir acciones que se tomaron que mejoran las condiciones de vida de la población, pero la gallina no lo cacarea. La policía pasó de tener 2 hospitales donde iban los policías a tener la red de prestadores de SENASA. SENASA tiene 7,000 prestadores. O sea, un policía se enfermaba en Pedernales y tenía que venir al hospital de la policía o al central de las Fuerzas Armadas. Entonces ya... Puede ir a cualquier centro. Puede ir a cualquiera, como el que tiene el régimen contributivo de SENASA. ¿Tú me entiendes? Como cualquier persona que tiene el régimen contributivo. Puede atenderse en el mismo Pedernales, en Barahona y así sucesivamente. Y no está sujeto a que llegue uno de mayor rango No, no. y lo pongan por encima de él. Correcto, porque él va igual como Porque eso tú. se da mucho. Sí, eso es correcto, no, eso es así, pero no solamente él, sino ya el mismo núcleo familiar que le garantiza la seguridad social, o sea, la pareja, los hijos, o sea. Pero también entraron las Fuerzas Armadas. Tú bien hablabas ahorita, Alexander, cómo quebró esa ARS y entonces las Fuerzas Armadas, los miembros, que son, qué sé yo, no sé, 30, 40 mil, más sus dependientes, pasaron también a ser asumidos por la cartera del Servicio Nacional de Salud de SENASA. Entonces, ya tuve como Fuerzas Armadas, o sea, en sus 3 vertientes, Marina, Fuerza Aérea, Ejército Nacional, Policía Nacional, mejoraron sus condiciones de salud, pero además también una disminución de los gastos. Eso es otro. Los ancianos se han ido pensionando y han ido entrando, porque una de las carencias más, diría, más evidentes de nuestra ley de salud fue que dejó que la gente cuando se pensionaba, entonces le quitaban la seguridad social, cuando más lo necesita el ser humano, que es en la vejez. Entonces, han sido asumidos por el Seguro Nacional de Salud, ya creo que van como 100,000. Entonces, fíjate cómo muchas de las acciones. Entonces, ese equipo, yo confío mucho en ese equipo. Y en la medida que vayan entrando los otros hospitales que faltan, se van a ir sintiendo todavía mejor. Quedan muchos retos, quedan retos muy grandes, sobre todo, y yo siempre he sido un crítico en este aspecto de los sectores sociales, de los sectores de la comunicación, que una de las retrancas más grandes, porque tú y Alexander son comunicadores, yo hoy soy funcionario, pero los 3 nos vamos a enfermar en un momento dado y vamos a necesitar de un servicio bueno. Entonces uno también tiene que ponerse en el otro lado de la acera. Algo que aquí debiéramos, así como hay una marcha verde, aquí debiera haber una gran marcha verde para que la seguridad social y los actores de la seguridad social eliminen el veto. El veto es algo anacrónico que solamente ha servido para que sectores empresariales y sectores sindicales lo utilicen en beneficios propios y de negación de los servicios. Te voy a poner 3 ejemplos. Sí, porque no estoy entendiendo Te todavía. voy a poner 3 ejemplos. La Superintendencia de Salud, o sea, primero el veto, todos sabemos que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, por un efecto simplemente de presión de sectores de dinero de este país, Sí. pusieron que igualaron el Estado con el sector privado e igualaron el Estado con los trabajadores. Entonces le dieron que cualquiera de los 3, cualquier resolución la podía vetar, cualquiera de los 3. Entonces el Estado toma una resolución para bien de la población dominicana. Y ellos la pueden vetar sin cualquiera problema. la puede vetar. Y eso es inconstitucional. Porque el Estado no puede delegar su deber de regulador. Pero lo que no te puede digo, delegarlo. entonces, en esa ley de la seguridad social, eso se introdujo. Eso ha sido siempre una retranca, porque cualquier condición que beneficie a la población, pero afecta a uno de los 2 sectores, usualmente el sector empresarial, siempre es vetado y ya.
Porque si nosotros dirigimos este canal y los tres tenemos un tercio, un tercio, un tercio, pero cualquiera de los tres, cualquier medida que pueda beneficiar a la empleomanía de este canal, se para y la veta y ya. Entonces eso fue totalmente anacrónico. Y te voy a poner ejemplos. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laboral, que dirige el doctor Castellano, tiene alrededor de 20, no solicitudes, pero 20 procesos, proyectos en la seguridad social que mejoran las condiciones de vida de todos los afiliados. Uno, tú sabes que la seguridad social hoy protege a la pareja del afiliado, del trabajador. Sí. A los hijos menores de 18 años y 21 si son estudiantes y discapacitados. La CISARRIL mandó un proyecto de ley, no un proyecto de ley, un proyecto al Consejo de la Seguridad Social que aumenta el núcleo familiar a padres, abuelos, a tíos, o sea, te lo lleva hasta tercera generación. Eso aumenta, la cobertura y el acceso de la población. Engavetado. Tiene un proceso para todos los envejecientes mayores de 65, engavetado. Entonces fíjate cómo tiene para aumentar la cobertura de los medicamentos, que es un problema real, sí, engavetado, porque lo mandan a comisión y ya murió. Entonces fíjate cómo esa es una de las medidas más retrógradas para el avance del proceso de salud en República Dominicana. Y eso mejoraría notablemente las condiciones de vida de la población. Actualmente tenemos el reto, y ahí eso uno está muy claro, que es mejorar la calidad de los servicios. Que eso es uno de nuestros grandes problemas. Y otro de nuestros grandes problemas, y ese siempre ha sido descuidado o no visto como un problema, es el peso que ejerce nuestro vecino país sobre el sistema de salud. Sobre el sistema de salud. Cada vez que se pone el tema, se toca el tema, se tergiversa, se cree que entran los intereses, los puntos de vista, pero no es menos cierto porque en todas partes del mundo donde hay una frontera, donde hay un país menos desarrollado y otro más desarrollado, siempre hay un flujo a través de fronteras, y como la nuestra es muy porosa, pero no es menos cierto que las personas cruzan a buscar servicio de salud y embarazadas a parir, y eso pone presión. Que es cierto lo que dijo Nelson Rodríguez de que desde Haití se preparan hasta tours para llegar a la República Dominicana mujeres a parir a los hospitales nuestros. No hay por qué dudarlo, porque primero Nelson es un funcionario muy comprometido, muy serio, muy capacitado, muy trabajador. Y uno sabe, te voy a poner un ejemplo, una anécdota. Un día me encuentro yo con un compañero de tertulia, Manuel Núñez. Y Manuel había lanzado un libro que se llamaba como La cadena del débil o la opresión del débil, algo así. Yo le pregunté, Manuel, ven acá, ¿por qué el título del libro? Y me dice él que él estaba un día tomándose un café en Bávaro, y veía un grupo de parturientas haitianas sentadas en la frente de un centro asistencial. Y cuando va uno de los médicos que cruza ahí, entonces él le pregunta y le dice, no, eso que están ahí hasta que van a parir. Entonces cuando están pariendo, entra y hay que atenderla. Sí. Y si tú no la atiendes, mira, esas organizaciones que están ahí te demandan. Entonces por eso se le ocurrió la dictadura del débil. Era porque te sometía a una serie. Entonces lo que traigo esto a colación, que es cierto y es real, eso. Y eso también asumido con algo que tú hablabas colateralmente,
el caos nuestro en el tránsito. Los accidentes de tránsito a este país le cuestan, estoy hablando de costo, no del costo físico de la muerte, ni del que queda traumatizado, inválido o paralítico. Deshabilitado sino totalmente. El costo económico. El costo económico. ¿Tú sabes cuánto es al año? Ajá. Casi de 30 mil millones de pesos. Oh, Dios mío. Imagínate. Pero eso es tú. mucho. ¿Cómo que sí es pero mucho? que sí mucho. Esas son todas las instituciones El del mundo presupuesto del de salud del Ministerio de Salud para todos son 65 mil millones. O sea, y yo que te la estoy mitad, diciendo el 50% se que, y eso son cifras del Ministerio de Obras Públicas. Ay, Dios mío. Entonces, solamente esas acciones, mejorar, porque tú me dirás, bueno, el acceso, sí, pero es mejorar mira, yo estuve aquí más de 30 minutos ahí parado, en ese caos. Pero hay se un arma asunto ahí. que quería preguntarte, Gustavo. Aquí se ha hecho un proceso, se ha iniciado un proceso de reforma en el sector salud. Los hospitales hoy son una cosa, pero supongo que por ese mismo sistema de reforma van a tener un tránsito que será de organismos autónomos que van a operar porque una vez yo conversaba con doña Altagracia Guzmán y ella decía que el presupuesto del hospital Jaime Mota era de 5 millones de pesos y que ella una vez en el mes de junio le pagó al Jaime Mota por servicio a los pacientes del SENASA, le pagó 5 millones de pesos. O sea, lo mismo que el Jaime Mota tenía de presupuesto, el SENASA se lo pagó nada más por servicio a los pacientes del SENASA, le pagó esa misma suma. O sea, que yo supongo que los hospitales van a tener un nivel de rentabilidad. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo se va a lograr esa autonomía, esa eficiencia en los hospitales públicos para que a su vez esa masa trabajadora que no puede ir a la Abreu, a la Vergonzales y esas cosas, también tengan un servicio de calidad? Mira, los hospitales autogestionables han ido funcionando bien. Tienen un problema, una tensión, que es que parte de lo que se hicieron, la teoría de hacerlo autogestionable, era hacerlo sostenible, como tú bien dices, porque nuestros presupuestos usualmente son históricos. Son históricos y al ser históricos, tú penalizas mucho a los directores de hospital y al que tiene a la administración del hospital. Pero los hospitales autogestionables sí han mejorado, son muy buenos, Secano es excelente, hay muchas gestiones buenas hospitalarias, pero no necesariamente han bajado el costo en la atención. Algunos lo han subido y no debe de ser, porque quien acude ahí muchas veces son las poblaciones más desprotegidas y el costo de la salud en nuestro país sigue siendo caro. El gasto de bolsillo en nuestro país, o sea, lo que saca una persona de su dinero luego de lo que te cubre. Lindsay tiene un seguro médico, pero se enferma, pero va a comprar una medicina y que no le cubre el seguro. ¿Entiendes? Entonces ella la tiene que pagar de su dinero, eso es gasto de bolsillo. Sí. O va a un médico X, Alexander, va donde Alexander, que es otorrino, no está, tiene que pagarlo de su bolsillo. O el copago, eso sigue siendo caro. Sí, y sigue siendo importante, anda por alrededor del 40%. Antes estaba en el 60%, se ha bajado, pero sigue siendo alto. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos, los que estamos involucrados en esto, es bajar ese gasto de bolsillo de la población. Y eso tú lo haces de diferentes formas. Tú tocabas el huracán Irma. A mí me dio mucha satisfacción ver cómo esa población de Estados Unidos le dijeron que evacuaran. Ahí evacuaron. Y 7 millones de gente se montó en un fueron. vehículo. Tú ves que quedaron casos esporádicos, pero cuando hablamos de 7 millones de gente y se quedaron 10,000, 20,000, pero la población respondió. Claro. Y por lo regular los que se quedaron era porque estaban en lugares quizás muy seguros. Sí, siempre hay un rock izquierda. Sí. Yo me acuerdo que en CNN entrevistaron uno y él dijo, no, yo voy a abrir mi bar. Bueno, abra su bar,
pero le dijeron, no Bajo hay, su propia responsabilidad. sí, no hay rescate. Ujú. O sea, y a las 12 de la noche, cuando el huracán estaba en buena, pusieron ese anuncio. Ni los bomberos, ni la policía, ni el 911 va a buscar a nadie. Mm. El que se quedó, se quedó. O sea, pero el grueso de la población respondió. ¿A qué yo traigo esto a colación? Aquí a la población hay que educarla. Hay que educarla porque todo, usualmente la gente tiende a ir al médico. Si a Lindsay le duele la cabeza, va a un neurólogo. Si tú tienes un problema, de una vez un cardiólogo. Entonces, por eso es que nuestros hospitales viven congestionados, porque hay ese desarrollo, y eso ha sido muy duro, muy cuesta arriba, ese desarrollo de la atención primaria y de los centros de atención primaria, de educar a la población para evitar que una madre, porque a la hija le dé fiebre, a la niña, se monte en un motoconcho y cruce desde Capotillo hasta el Angelita, cuando se puede resolver en el mismo Capotillo si hay un centro de atención primaria que les responde y le dé soluciones a eso. El riesgo que tiene, el costo que tiene. Entonces, nuestra población siempre ha sido, tanto los médicos que nos formaron, como la población siempre ha sido eminentemente hospitalaria. Al médico le enseñaron a curar, no a prevenir. Y ahí viene un problema, una de las tensiones que hay, que es con la formación nuestra. Algo que entramos siempre en discusiones, es que aquí ya este país no soporta. No es que no soporta una más, es que aquí hay que cerrar universidades que tienen formaciones académicas. Aquí no podemos seguir con formando 3.000 médicos al año, Sí. que van a ser personas desempleadas, personas que el sistema no le da respuesta, ¿tú me entiendes? Simple y llanamente por un negocio privado de universidades, o la misma UAS. O sea, yo en eso ahí sí soy yo drástico. Aquí hay que revisar ese currículum. Aquí, mira, cardiólogos somos más que Centroamérica y el Caribe. Pediatras casi somos igualitos que América. Sin embargo, Gustavo, ¿Tú me hay una entiendes? Entonces, situación y es el tema de las enfermeras. Aquí hay una no, escasez de enfermeras y hay un reclamo de parte de pero las eso enfermeras es otra y de los cosa. propios médicos, porque debe haber Es por que- cada médico 1.5 Es que enfermeras, debe de ¿verdad? haber más Más enfermeras que médicos. médicos, claro, porque ¿quiénes son las que están asistiendo a los pacientes en cada cuarto, en cada habitación, en cada lugar? Son las enfermeras. Entonces, hay un déficit de enfermeras en la República Dominicana y todavía no estamos viendo una política clara que vaya como existe, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Están haciendo un esfuerzo por llamar la atención a los jóvenes a que estudien magisterio y una serie de incentivos. Pero aquí con el tema de las enfermeras hay un problema serio. No, pero eso totalmente de acuerdo. Lo que tú dijiste, palabra de Dios. O sea, en los centros, en los hospitales avanzados, y de verdad quienes manejan los hospitales son las enfermeras. Sí. Siempre tienen que haber más enfermeras que médicos. Claro. Por eso yo te dije, ojo, este país no puede seguir graduando 3.000 médicos. O sea, el problema está en que tenemos una sobrecreación, producción de médicos. Pero si el país necesita médicos, el sistema que le debe decir, está bien, ¿tú quieres estudiar medicina, Alexander? Ok, pero tú lo que vas a hacer es médico emergenciólogo, porque el país no tiene. O paramédico. O tú vas a ser otorrino. Ah, no, yo lo que quiero es ser cirujano plástico. Ahí no estamos llenos. Estamos reventados de cirujano plástico. ¿Tú me entiendes? Ahora, en el caso de las enfermeras, el país lo que debe es todo lo contrario. Mejorar las condiciones, favorecerla para que estudie. Déjame decirte que la vida de las enfermeras son mártires. Oh, pero Usualmente que sí, son que mal pagas. muy mal Usualmente pagas. para sobrevivir tienen que tener 3 empleos. Y tú ves que la pobre tienen, que tú la ves, yo me pongo a verla cuando ya se ponen a ver, y que noche, tarde, turno, libre. Y tienen una libre cada 72 horas. ¿Y para dónde tú te vas? De aquí a allá, de allá al otro. No. Pero ahí lo que tú tienes que, tal como ponía el ejemplo de educación, fomentar mejores condiciones para que la persona se estimule a estudiar. Obviamente, mejor calidad en la enseñanza, en la formación, pero mejores condiciones cuando ya tú eres enfermera. Claro. Porque también las pobres
no mal tiene paga. mucho horizonte como No. la tienen los médicos, porque el médico puede tener un especialista a su consultorio, donde ahí pica por otro lado, pero las enfermeras es prestar un servicio Más nada. y más nada, porque esa Entonces, es su ahí función. sí estamos de acuerdo que deben las políticas públicas incentivar y mejorar las condiciones para que se dé esa inversión en ese coeficiente que Pero está totalmente ¿qué atareado. tan alto es el déficit de enfermeras en la República Dominicana? No, yo creo que está 1 a 1. Imagínate. Faltan bastante. Faltan entonces. bastante y Wow. bastante de calidad, pero no se meten porque obviamente, digo, y el que ve la vida de las enfermeras, esas muchachas mal pasan. Sí. Entonces es un ser que debe de tener mejores condiciones, mejores estímulos para incentivar a su formación. Otro de las tensiones importantes que hay es obviamente que hay siempre, tenemos que mejorar el financiamiento de la salud. República Dominicana sigue siendo uno de los países donde menos se invierte en salud. Entonces, fíjate que indiscutiblemente nadie puede negar que ha habido, con la aprobación del 4%, no todo era el dinero, pero ha habido una mejoría. Y ahí tuviste que han entrado las tandas extendidas. Ay, pero ni me hable de educación, que hay un lío tan grande en educación, terrible. Pero oye, los líos los pueden haber siempre. Donde quiera que vaya a haber personas y recursos, van a haber líos. Pero nadie puede negar que ha habido una mejoría. Las aulas. Que ha habido una mejoría en los sueldos. Que ha habido una mejoría en las tandas extendidas, en los desayunos. Entonces, fíjate cómo, pero ¿por qué? Porque hay recursos. Si el recurso no lo hay, tú no puedes tener mejoría de ninguna forma. No necesariamente porque tú tengas recursos va a haber mejoría. Pero si tú no tienes recursos, nunca va a haber mejoría. Entonces, en salud hay que buscar la forma de incrementar el presupuesto de salud. ¿Me entiendes? Porque, mira... Pero hay cosas, Gustavo, que se pueden hacer. Porque, por ejemplo, para ponerte un caso, ayer yo conversaba con una persona que me hablaba del problema que tienen las ARS para afectar a los pacientes, que se valen de subterfugio, y esa persona me hablaba de eso, porque tiene un problema con su mamá. Tiene un problema con su mamá, que su mamá tiene el PALI, para ser más claro, que también es el que yo tengo, tiene el PALI, pero tiene una enfermedad y la mayoría de los medicamentos tiene que comprárselo él, porque el PALI no lo cubre por subterfugio sí, a que apelan las ARS. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí el Estado, que es el que tiene la responsabilidad, no está siendo responsable en su papel para garantizar la salud del pueblo. ¿Por qué? Porque le está permitiendo a las ARS estafar a los pacientes. Porque cuando las ARS, y yo tengo el caso que a mí una vez, cuando tenía el problema aquí cervical, me recetaron un medicamento con 6 componentes. Y uno era natural. Y la ARS dijo, no podemos cubrir eso porque tiene un componente natural, pero son 6. Pero si fueran 5 naturales y uno, yo lo entendiera, pero de 6 tiene uno natural y no me lo cubrieron, por eso tuve yo que soltar mi cuarto. Pero si era la medicina que te habían recetado para resolverte tu problema. Entonces, ¿qué yo digo? Que el Estado se está haciendo cómplice en esa estafa de las ARS que están haciendo, de la estafa que están haciendo las ARS. Mira, yo ahí discrepo un poco de ti. Fíjate que digo un poco. ¿Qué es usted autoridad? Fíjate, no por eso. Discrepo un poco de ti porque el problema es más complejo. Es más complejo. Y no necesariamente, porque se dan esos casos, pero no necesariamente el problema está en la ARS. No necesariamente. Y vuelvo y te digo, el problema es más complejo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender qué es la seguridad social. Si no partimos de entenderla, no vamos a poder comprender ese tipo de situaciones que se dan. ¿Qué pasa? En la seguridad social hay lo que se llama el plan de servicios de salud. Cuando tú eres asegurado, a ti se te
por lo que tú pagas, se te da un plan. Ese plan tiene una cobertura. En el caso de los medicamentos, tú adquieres los medicamentos que estén dentro del cuadro básico de medicamentos que ha aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Tú tienes unos 700, 800 medicamentos. ¿Tú me entiendes? Sí. El problema también viene por el que te da la receta, por la prescripción. Yo no estoy excluyendo la toma de decisión de las autoridades. Las autoridades tenemos que meternos en ese problema, pero no necesariamente el pleito es con las ARS, es con la ARS y con los médicos. Yo sé. ¿Tú me entiendes? Porque hay algunos médicos que son los menos, porque yo no creo que... Pero aquí los médicos, hay algunos que tienen negocios directos o tienen compromisos con algunas casas de medicamentos. Mira, es que fíjate qué pasa, Alexander. Yo tengo un seguro, una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito en Cherezade, valga la promoción para que le pongan el anuncio, en Cherezade me cubre un menú. Yo invito a Lindsay a comer, pero Lindsay se antoja de una langosta. Eso no estaba en lo que a mí me cubre. ¿Tú me entiendes? Cuando ella va y pide la langosta, le van a decir, ay no, usted no puede. ¿Qué pasa? Medicamentos en el país hay 23,000. No hay ningún seguro del mundo, ningún sistema de seguridad del mundo social que te cubra la prescripción de 23,000 medicamentos. Porque en la pluma del médico también se dan, no en todos los casos, pero se dan la lucha de intereses de la industria farmacéutica. En la prescripción. Nosotros estamos reunidos con la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral y la Dirección General de Medicamentos y estamos trabajando un app. De eso que bajan los muchachos ahora en los teléfonos inteligentes, que es una aplicación que la tiene ya todo el mundo, que tiene, la mayoría de la gente tiene un teléfono, para que cuando a ti te prescriban un medicamento, ¿tú me entiendes? Y acompañarla de una resolución que va a ser a sangre y fuego, pero yo soy de los partidarios que ahí el Estado sí tiene que jugar su rol, de que obligar al médico, y eso entonces es un pleito con los médicos y con la industria farmacéutica, de que te prescriban, ¿verdad? Si a ti te ponen Tenormin, que es un beta bloqueador, tenga el médico obligatoriamente que prescribirlo en genérico. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti no te cubre la ARS a la que tú haces referencia, no te cubre el Tenormin, pero tú sabes que ese medicamento se llama atenolol, tú puedes decir, ¿qué atenolol me cubre a mí el seguro médico? Porque el problema son los nombres de las marcas. ¿Tú me estás entendiendo? Pero el Estado es que tiene que regular eso. Totalmente de acuerdo. Eso no te lo refuto en ningún momento. El Estado ahí es que tiene que intervenir, en obligar que comenzando por la prescripción tenga el nombre genérico del producto. El nombre genérico. Entonces, ¿qué pasa? También va a venir otra facilidad, otra ventaja, que tú vas a tener la posibilidad de buscar los diferentes precios. Porque también los precios te varían en diferentes establecimientos. Entonces tú buscarlo donde sea Tenolol, que entonces tú vas a entender que se llama de diversas marcas comerciales, tú lo consigas al menor precio posible. Entonces ahí tú vas Gustavo, ahí tú vas a ir rompiendo. Que tú ir a un supermercado, entonces de acuerdo a tu bolsillo tú vas a comprar o pico y pala, o vas a comprar langosta, o vas a comprar filete. Entonces si tú no tienes mucho dinero, entonces tú vas a comprar pico y pala. No, pero hay una diferencia, mi querida. Ajá. Hay una diferencia. En el ejemplo que tú pusiste viene anillo al dedo. Hay una diferencia. Cuando tú vas al colmado, ¿quién tiene el poder de compra? El cliente. El cliente. Cuando tú vas donde un médico, tú no tienes el poder de compra. El poder de compra está en el que te hace la receta. Gustavo, yo sé, Gustavo, en el que te hace la receta. Gustavo, yo me traté una cervical con José Joaquín Puello.
el Pali no me aceptaba la receta porque él no estaba en su carpeta. Pero, y la Abreu aquí, ¿quién no la conoce? ¿Y quién no conoce a José Joaquín Pueyo? ¿Y cómo va a ser entonces que una receta? Porque él no está en la carpeta del Pali. Tenía yo entonces que ir donde un médico amigo mío para que me haga la receta de ¿Usted nuevo? recuerda cómo comenzamos nosotros el programa? Que yo te decía que si debiera de haber una marcha verde, la marcha verde para quitar el veto de la... Sí. Una de las resoluciones que tiene la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral es que todos los médicos que tengan su S4 tengan que estar afiliados a la ARS. Bueno. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces ahí se evitaba ese problema. Pero ¿qué pasa? Ahí lo bloquean los intereses de las ARS porque no dejan de estar vinculados al sector empresarial. Sí. Y el sector empresarial pelea en grupo. Porque sabemos muy bien de quiénes son las ARS. Son de los dueños de banco de este país, Exacto. que son los que al final se llevan el gran Como pastel. comenzó Eso es así. la seguridad social, que en este país comenzó al revés, por lo financiero, por las pensiones, Sí. en vez de comenzar por la salud, porque a ti te van a pensionar en 30 años, pero tú te puedes enfermar mañana. Entonces aquí comenzamos al revés, comenzamos resolviendo lo de 30 años en vez de comenzar resolviendo lo de mañana, Lo inmediato. lo inmediato. Y eso va a traer problemas en un futuro y ya lo veremos. Pero mientras tanto hemos finalizado. Gustavo, gracias por tu visita en el día de hoy, por Excelente compartirnos. programa, Gustavo, de Sí, todo por modo. compartirnos. No, y me libré de todo. una pregunta de Alicia. Sí, no, yo le quería preguntar al político una cuanta cosa, pero él dijo, yo no vengo como político hoy aquí, así que olvídate de eso. A ustedes, amigos, gracias por el favor de seguirnos como siempre. Alexander, pásela usted bien, Un gran compañero. placer siempre compartir estas mañanas contigo. Y hasta Nos el lunes. Nos vemos el lunes. Que tú descanse mañana. este fin de semana.